una canción y quisiera que, por eso no los he sentado, que cantara un poquito de esa estrofa, donde dice: sentado a la diestra del Padre, gobierna Jesús. Y entonces cuando yo empecé a escuchar esa parte, esa alabanza que empezó a cantar, yo le decía al Señor: gracias. De caso y cuenta que usted está así bien asoleado y le dan un vasito de agua y digo, lo predico, porque eso era lo que estaba yo terminando. Y vamos a escucharla un poquito y pongamos un poquito mis ideas en orden y las suyas también. Que usted tranquilo y yo nerviosa. Sentado en su trono rodeado de luz, a la diestra del Padre gobierna Jesús, con ojos de fuego, con rostro de sol. Cuando abre su boca, estruendo su voz. Sentado en su trono, rodeado de luz, a la diestra del Padre gobierna Jesús. Esa frase de a la diestra del Padre gobierna Jesús, y dice: Él es el primero, Él es el postrer, es el que pudo vencer. Y uno podría decir, ¿qué pasó? ¿Qué hubo? Ayer que estaba predicando el apóstol José, él traía un cuadrito ahí interesante. A mí se me hizo muy, muy interesante, en donde el cuadrito decía: diferencia entre justificación y regeneración. Y entonces yo empecé a mirar ciertas cosas que puso ahí, y entonces él puso, la justificación es un cambio de posición, estaba la justificación y la regeneración, pero habló de un cambio de posición y un cambio de condición. Si usted apunta o tiene sus apuntes, la justificación es un cambio de posición y la regeneración es un cambio de condición. Después, más abajito, estaba otra frase que decía: cambio de condición legal delante de Dios. Y en la regeneración estaba cambio espiritual y moral delante de Dios. Después, más abajo, tenía otra parte que decía: es necesaria porque el ser humano es culpable delante de Dios. Eso era la justificación, cuando no estaba Jesús a la diestra del Padre. Por eso es que le decía, interesante esta alabanza, poder nosotros entender. Y entonces, ¿por qué? Porque si nosotros no escudriñamos un poquito la palabra, o solamente cantamos por cantar,
No nos damos cuenta qué tremendo está diciendo ahí que el Señor está a la diestra del Padre. Antes estaba la ley, antes no estaba Jesús a la diestra. Y entonces uno se da cuenta que justificación era necesario porque el ser humano era culpable delante de Dios. O sea, había una justificación constante. Tenían que hacer ciertos ritos y que tenían que hacer ciertas cosas y tenían que obedecer la ley al pie de la letra. Y para poder cumplir la ley era bien difícil. Tan difícil de que si un hijo mío, por ejemplo, en aquellos tiempos desobedecía, yo lo tenía que llevar delante de ellos y decirle que mi hijo era un rebelde y que no obedecía y que era digno de muerte. Y en ese mismo momento era por la ley decía que tenía que ser muerto ahí a piedrazos. Eso era la ley, o sea, para poder cumplir ciertas cosas. Entonces ahorita no tuviéramos hijos, es más, ni siquiera nosotros estuviéramos como hijos, porque era algo bien tremendo. Entonces uno viene y escucha ahora a la diestra del Padre gobierna Jesús, y uno se da cuenta que el Señor hizo algo extraordinario en nosotros. Y después de esto que estaba escrito ayer, que nos estaban enseñando ayer, en la regeneración dice que era necesaria una regeneración para el ser humano porque se había corrompido. Y delante de la presencia de Dios no se podía entrar de esa manera. O sea, si nosotros hubiéramos estado en ese tiempo, era justificación y llegar con un montón de situaciones, ofrendas, digamos, de animalitos, ahora sí que depende del pecado, iba a ser el sacrificio. Yo creo que nosotros íbamos a llevar, olvídese, lo más grande de lo más grande, porque era una situación bien difícil. Entonces, nosotros en este año, fíjese que fue declarado proféticamente un año en el que, vamos a decirlo en otras palabras, se apagan motores y se vuelven a encender, ¿verdad? Lo vuelven a reiniciar. Es un año del reinicio en el que nosotros muchas veces tal vez nos hemos justificado, pero es un tiempo en el cual no tenemos nosotros que cambiar de posición, sino que tenemos nosotros que cambiar de condición. La condición de nosotros tiene que cambiar día con día. La condición, un cambio espiritual y un cambio moral delante de Dios. Y es necesario que nosotros podamos entender que este año tenemos nosotros la oportunidad, todo el año, y después de este año aún todavía. El año pasado fue un año de prosperidad, y que yo creo que el Señor aún sigue prosperando, pero nosotros cuando escuchamos una proclama profética y nosotros estamos en esta casa, así como cuando papá recibe unas buenas taxas, ¿verdad? Sabemos que nos va a ir bien a los hijos, porque decimos, pues, de perdiz me van a comprar un cambio de ropa, ¿verdad? Porque al hijo no le compra, y el papá trae rines nuevos y carro nuevo, y al hijo lo engaña con un cambio de ropa o unos zapatos. Pero entonces uno entiende que si a nosotros fue declarado este año de esa manera, nosotros tenemos que 6 meses después de esa proclama, parar un poquito y mirar realmente qué es lo que estamos haciendo, cómo vamos, en qué nivel estamos, verdaderamente paramos y estamos reiniciando. Así como cuando usted tiene ahí su teléfono, su computadora, que a veces se molesta, ¿verdad? Porque muy lento está, porque tiene que cerrar muchas cosas, porque usted dice, ya, basta, lo voy a reiniciar, y lo apaga. Así como decía el hermano Fernando ahorita, yo me he puesto a pensar, fíjese en eso, que de repente pareciera que la gente nació con un celular, pareciera que todo se puede quedar el lonche, se puede quedar lo que sea, pero el celular no se queda. Y es triste de alguna manera, porque uno dice, lo primero que uno a veces hace al despertar es voltear al buró y mirar si está el teléfono y cuántos mensajes le han llegado, y lo revisa. Yo he revisado correos electrónicos a la 1, a las 2 de la mañana sin esperar ningún correo electrónico de nadie. Entonces, y peor aún todavía, en el Facebook estar espiando a la gente a ver si, y todavía se atreven a ponerle, ya duérmete hombre, ya es tarde, ¿qué tanto haces? Y el otro amablemente debería de contestarle, pues es lo que digo, compañero, ¿qué hacemos? Entonces, pero hay muchas cosas en las que nosotros tenemos que cambiar ciertas cosas, ciertas actitudes. Yo creo que, no por poner en evidencia al hermano, ahorita ya solito dijo, ¿verdad? Pero yo creo que todos pasamos por esas situaciones. Nos hemos hecho tan dependientes de estas cosas,
yo a veces renuncio y a veces lo dejo abandonado ahí en el carro y luego se me puso el teléfono y digo, no me importa, no sé en dónde está. Y ya cuando lo voy a agarrar es un montón de llamadas, pero a veces digo, yo no nací con esta cosa. A veces mis hijos me preguntan qué hacían cuando no tenían teléfono, éramos más felices. Pareciera, ¿no? ¿Verdad? Que éramos más felices porque vivía la vida y no tenía que estar pegada a esta cosa. Que para todos lados uno la trae, agárrale ahí, y dice, es que no puedo, no es que traigo el teléfono, y da ganas de agarrar el teléfono y aventárselo y decir, te estoy diciendo que agarres en vez de que estés cuidando el teléfono. Pero vamos a empezar, fíjese que, gracias muchachos, no, perdón por el tiempo, pero yo le puse a este tema, ¿cómo escaparemos? Fíjese que Hebreos capítulo 2, verso 3, nos vamos a ir dando cuenta de un poquito. Nosotros tenemos que escapar de ciertas cosas, nosotros tenemos que escapar en este tiempo del consumismo, tenemos que escapar de las cosas, de estas cosas que de repente uno dijera, no es pecado traer el celular 24 horas en la mano, ¿verdad que no? Pero no tenemos que descuidar ciertas cosas. Y muchas de las cosas que se descuidan, dice Hebreos capítulo 2, verso 3, empieza con una pregunta y dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Muchas veces tenemos nosotros por poco lo que es, no cuidamos la salvación. A veces nosotros creemos que podemos pecar todo el tiempo y que podemos nosotros venir y ser justificados, y amén. Nosotros estamos bajo la misericordia y la gracia del Señor, podemos acercarnos al trono de la gracia y de la misericordia, pero muchas veces nosotros no nos ponemos a pensar qué tan grande se nos ha dado, qué tan grande es lo que se nos ha dado de esta salvación tan grande. Uno podría decir, pues ya recibí a Cristo, ya me bauticé, medio me congrego, voy a las clases, ¿qué más puedo hacer? Pero muchas veces con las actitudes, fíjese que muchas veces somos desechados de ciertas cosas. A veces las actitudes que tenemos no son las correctas. Dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual después que fue anunciada primeramente por medio del Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Fíjense qué interesante que si nosotros miramos esta escritura, vamos a mirar, yo se los voy a leer en otra versión. En la versión Peshitta dice, ¿cómo escaparemos nosotros si somos negligentes en cuanto a las cosas que son nuestra salvación, las cuales comenzaron a ser declaradas por nuestro Señor y no fueron confirmadas por quienes la escucharon de Él? Y fíjese que yo empecé diciéndole de esta alabanza que es un poquito interesante con eso, pero vamos a ir al contexto de esta cita que leímos, que sería Hebreos capítulo 2, verso 2. Y nos vamos a dar cuenta que yo le decía que en el principio no fue así, que estuviera el Hijo a la diestra del Padre, sino en el principio las cosas fueron totalmente diferentes. ¿Y por quién? Dice, porque si la palabra promulgada por medio de los ángeles obtuvo tal firmeza, que toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Dice otra versión, pues si la ley dictada por ángeles tuvo validez y toda transgresión y desobediencia fue justamente castigada, y dice entonces el que empezamos leyendo nosotros, dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual después que fue anunciada primeramente por medio del Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Bueno, vamos a ir como un poquito acomodando todo esto, y yo le decía que en el principio no estaba Jesús sentado a la diestra del Padre. O sea, yo le decía que al principio se tenía que cumplir ciertas cosas y se tenía que cumplir la ley al pie de la letra, no podía ser de otra manera. Entonces nosotros nos empezamos a dar cuenta que si esta otra promulgación de Hebreos capítulo 2, verso 2, o esta palabra promulgada por medio de los ángeles, haga de caso y cuenta que allá arriba sucedió que hubieron ciertas leyes, ¿verdad? Hay ciertas leyes, digamos, aquí en la tierra exactamente que las que había allá, pero estas habían sido promulgadas por medio de los ángeles. O sea, era una ley tan tremenda, era una ley, dice otras versiones, una ley de fuego, una ley dictada, la cual se tenía que cumplir. No podía decirse que no a todo esto. Entonces nos damos cuenta que uno mira en la ley y uno mira que era duro poder pasar todo esto.
Después de esto nosotros no entrábamos, usted y yo no entrábamos, pero si por nada, mire, nosotros somos tan de repente un poquito irreverentes a la presencia del Señor, somos irreverentes a la palabra, no somos diligentes en muchas cosas, tenemos malos hábitos, tenemos una manera brusca de entrar delante de la presencia del Señor, no sabemos pedir las cosas bien. Mire, ha pasado en nosotros tantas cosas en estas generaciones que están pasando. Yo me acuerdo hace tiempo, y yo creo que más de alguno lo ha predicado, en cuanto nosotros nos enseñaron a saludar de otra manera, nosotros nos enseñaron a respetar a los ancianos, a los adultos de otra manera, nosotros nos enseñaron muchas cosas que en esta generación se están perdiendo. A nosotros nos enseñaron, por ejemplo, yo estoy hablando de nosotros, de hace, pues, calcúlele la edad mía y la edad que usted tiene, pues somos más o menos ahí, ¿verdad? Jóvenes. Que se tenía que hablar de usted. Yo a mi papá le hablaba de usted. A mi mamá delante de mi papá usted, y solita de tú, porque ella decía delante de tu papá usted porque se enoja, y a mí háblenme de tú, no me gusta que me hablen de usted, pero ese hay un permiso, ¿verdad? Escondidito que tenía mi mamá. Pero a los tíos era de usted, a mi abuela era de usted, con permiso, por favor. Entraba algún anciano y uno se tenía que quitar para que ellos se sentaran, uno tenía que respetar, yo por ejemplo me iba a la escuela, iba alguna persona embarazada, iba alguna persona, algún anciano, nos quitábamos y le dábamos que se sentaran. Ahorita ya no. Ahorita ya no suceden esas cosas. Entonces uno puede mirar que están cambiando muchas cosas. Hemos sido nosotros, y así como somos irreverentes en muchas cosas en casa o en la sociedad, digamos, en donde nos movemos, o en el trabajo, de igual manera somos bien irreverentes delante de la presencia del Señor. Y mire, me da tanta pena de repente venir, y a veces se escucha como regaño, ¿verdad? Y a veces se va el pastor y dice, ahí viene la pastora otra vez a darnos duro. Pero mire que uno mira ciertas cosas, uno conoce a un pueblo que estaba bajo la ley, educado, verdaderamente bien educado, y sabían qué es lo que tenían que hacer y qué es lo que no tenían que hacer. Y nosotros venimos y ahora tomamos en poco esta salvación tan grande, tomamos la gracia como si fuera cualquier cosa. Decimos nosotros, hoy peco, mañana me arrepiento, mañana vuelvo a pecar, me vuelvo a arrepentir, me vuelvo a pecar y otra vez me vuelvo a arrepentir. No, es que no podemos nosotros estar todo el tiempo haciendo eso. Hay un tiempo en el que nosotros verdaderamente podemos venir y justificarnos delante del Señor, cuando nosotros podemos venir y decirle al Señor, Señor, hay cosas en las que yo ya no quiero hacer, pero que las hago, pero que yo no quiero hacerlas. Hay algo dentro de mí que me hace que haga ciertas cosas, pero a veces nosotros no reconocemos, y nosotros, mire, yo miro que de repente pone alguien por ahí, perdón, pero ponen algo por ahí en su muro, y ponen, yo soy de ahí, yo soy de ese lugar. O sea, no está hablando de esta iglesia. Yo soy de donde tú eres, dicen, por ejemplo. Pero me están llamando otras cosas. Sé que hago lo malo allá atrás, pero sé de dónde soy. Entonces de repente uno se da cuenta que hay ciertas cosas que le jalan, hablando de que se vaya de París, o hablando de que se vaya a hacer ciertas cosas, o hablando de etcétera. Pero entonces yo creo que tiene que haber en nosotros la firme convicción y decir, basta ya, voy a parar, me voy a apagar y voy a empezar a reiniciar, porque yo creo que se nos ha dado esa oportunidad. Fíjese que yo en este año yo he hecho muchas cosas, me he reiniciado en muchas cosas, estoy batallando con otras muchas cosas, y yo creo que cada uno de nosotros de la misma manera estamos con muchas situaciones batallando, ¿verdad que sí? Entonces, fíjese que dice Hebreos 2:3, dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Le decía aquí que en esta versión dice, ¿cómo escaparemos nosotros si somos negligentes en cuanto a las cosas que son nuestra salvación? Fíjese que ahorita usted podría decir, ay, el pastor otra vez y ya se fue y anda ya de fiesta. Mis hijos ya no dicen eso, porque nosotros nos íbamos a alguno que otro retiro y no los llevábamos a ellos, y de repente decían, ay, si ustedes se van de vacaciones, y tanto molestaban en eso que no los llevamos. Y entonces se dieron cuenta que vacaciones no son, porque empiezan las predicaciones desde las 9 de la noche hasta las 10 corridas, o sea, son 5 o 6 predicaciones, y los hermanos que han ido a los retiros saben que es así, y ellos están ahí sentados, y nosotros les damos la oportunidad que de repente pues se vayan, ¿verdad? Se tomen un servicio sí, uno no, uno sí, la Nancy se queda, la otra se da a veces sus escapadas. Pero entonces yo le digo, yo creo que este tiempo es el que nosotros tenemos que aprovechar al máximo,
de que podamos ser nosotros instruidos. Ahora que decía el pastor, voy para allá, sinceramente yo le digo, ay, ¿en serio? ¿Otra vez? Ahora sí que mi palabra, ¿verdad? ¿En serio? ¿Otra vez? ¿Y yo qué? Y yo digo, bueno, si él va y recibe allá, se capacita, porque es una capacitación para él, somos capacitados nosotros, ¿verdad que sí? Y entonces después dije, no, Señor, yo retiro lo dicho y yo me quedo y yo obedezco, y si tú me pones a predicar, pues yo predico. El día de mañana también nosotros vamos a ir a Canadá, va a haber 3 servicios de mujeres a partir de las 7 de la mañana en Canadá. Y yo de verdad que le invito, si usted tiene la oportunidad de ir para Canadá, es una bendición el que podamos salir de este país. De todas maneras, si usted no puede ir, yo me comprometo a que voy a grabarle las enseñanzas con la pastora Lidia Zapico y se las vamos a traer, pero yo con eso le digo que nosotros tenemos que capacitarnos y de no ser negligentes en cuanto a las cosas que implican una salvación de nosotros. Yo creo que nosotros ayer vino el apóstol José Zapico, y yo sé que es un poquito complicado, ¿verdad? Porque él desde que se agarra a hablar, ni quien lo pare, no le pone ejemplos, ni le pone chistes, ni le cuenta nada de nada, sino se va corrido, y si no la agarra desde el principio, pues se va a dar unas buenas cabeceadas, pero yo le digo al Señor, como yo ya le conozco un poquito y más de algunos le conocen, pues uno le agarra desde el principio para no perderse en nada, ¿verdad? Y si no, pues allá apuntando. Pero yo le digo al Señor, Señor, muchas veces hemos sido negligentes en cuanto a las cosas que son nuestra salvación. Entonces, nos damos cuenta, fíjese que yo le decía que hace algún tiempo, antes de que pasara todos estos privilegios que nosotros tenemos, que a pesar de ser irreverentes en tantas cosas, venimos delante del Padre bruscamente, y muchas veces ha sido tan fácil meternos delante de la presencia del Señor, ha sido a veces tan fácil desprender virtud de Él, ha sido tan fácil de repente poder extender la mano y decir, Señor, déjame tocar el borde de tu manto, y se ha desprendido sanidad de Él. Hemos mirado en esta congregación prodigios, hemos mirado milagros, hemos mirado sanidades, hemos mirado muchas cosas, pero también hemos mirado que a más de alguno que el Señor le ha salvado, le ha ayudado, le ha rescatado, le ha sanado, le ha liberado, se han ido. O sea, yo a veces digo, somos un poquito mal agradecidos. Nosotros miramos que dice la Escritura que iban 10 leprosos, ¿verdad? Se fueron sanados en el camino, y cuántos regresaron a darle la gloria al Señor. Entonces nosotros podemos, yo le digo al Señor, Señor, grandes cosas has hecho en mi vida, yo creo que también en la vida de ustedes. Amén. Hemos estado más de alguno ahí en las cámaras, ¿verdad? En el pasillo de la muerte, esperando turno, casi diciendo, ya no hay esperanza para mí. El Señor ha tenido misericordia de más de alguno de nosotros, y nosotros no podemos descuidar esta salvación, más que una salvación, fíjese que ha sido una oportunidad la cual en otro tiempo no hubiéramos tenido. Yo le decía que a la diestra del Padre no estaba Jesús, estaba una ley en la cual, a pesar de que Dios era Dios, no se podía, fíjense que Dios es un Dios de orden, y nosotros hemos enseñado en este lugar lo que es la autoridad en cruz, y que a veces penosamente nosotros mismos nos las hemos brincado por la misma autoridad que de repente nosotros tenemos, porque es a veces difícil respetar las leyes. Entonces, como vamos aprendiendo, pero yo miro en la Escritura que el Señor estaba algo que había sido promulgado por medio de ángeles y lo respetó. O sea, Él no dijo, bueno, fuera, yo soy Dios, sino que se cumplió al pie de la letra y dijo, ¿quién irá? ¿Quién puede ir y cumplir la ley tal cual se tiene que cumplir? Entonces dijo el Señor Jesucristo, yo voy, yo iré, y la cumplió la ley. Entonces haga de casi cuenta que fue removido la ley que estaba a la diestra del Padre, y ahorita está nuestro Señor Jesucristo ahí, y por lo cual usted y yo tenemos entrada. De otra manera, fíjense que nosotros no hubiésemos podido entrar ni a rastras. Tuvimos una oportunidad extraordinaria. Usted se evitó el viaje de ir al infierno, usted y yo nos evitamos tantas cosas, las cuales el Señor fue y lo hizo por nosotros. Y entonces el punto es que ahora nosotros hemos tenido esta salvación tan grande. En poco dice la Escritura que cuidemos esta salvación con temor y temblor. Y entonces, imagínense nada más, si se tiene que cuidar de esa manera, si nada más usted trae un carro medio caro y usted lo deja con mucho temor en el parqueadero de allá atrás, porque usted sabe que esta zona es peligrosa.
Y usted llega y se estaciona y usted dice, ay, no me tendrán un estacionamiento allá enfrente, casi adentro de la iglesia para estar revisando mi carro. ¿Por qué? Entonces, porque lo cuida, porque le costó, ¿verdad que sí? Y entonces a veces nosotros tenemos en poco, fíjese que esta salvación, entonces a veces nosotros rehusamos buscar lo que conviene para nuestra salvación. Yo le podría decir, yo digo, no anunciaron que iba a haber servicio de mujeres, yo pregunté, digo, va a haber servicio de mujeres, ahí les va a llegar la pastora Lidia Pico y yo necesito ser liberada y restaurada y de todo, ¿verdad? Todos necesitamos, estamos en un proceso. Y cuando dijeron sí, dije, pues yo voy, puedo ir, y yo le puse ahí si alguien quería ir. ¿Por qué? Porque conviene que nosotros seamos, busquemos las cosas del Señor que nos van a ayudar. Y yo sé que el Señor nos va a habilitar y en la manera que seamos habilitados aquellos que estamos así como doncellas, ¿verdad? Nosotros, yo creo que no soy parte eso es lo que yo creo que no soy parte de aquella de la amada, sino soy aquella parte en la que estamos nosotros capacitando a la que se va a ir, ¿verdad que sí? Y hay diferentes grupos de los cuales van a irse y yo creo que usted ya tiene bien claro qué es usted. Tal vez sea doncella, tal vez sea de los valientes que van a resguardar la cámara, o tal vez es de eso. O sea, usted ya tiene que saber qué es lo que es, ¿no? De repente uno dice, ¿qué soy? Así, usted es oveja. O usted qué es, o tal vez es de esa oveja que trae aquí la campana grandota colgando y que suena la campana y todos le siguen, pero ¿qué es? O sea, nosotros tenemos que saber qué somos, pero a veces alguien dice, enseñábamos una foto por ahí con alguien, muchas ovejas había, y había una oveja y tenía una cara como de cabrita, ¿verdad? Y decía, de lobo, y le preguntaban qué es, y se las queda viendo y dicen, parece lobito, pero usted dijo, parece lobito, ¿parece o es lobito? Pues parece. Yo digo, no lo identificas porque es difícil identificar ciertas cosas. Muchas veces, fíjese que rehusamos cuidar esta salvación tan grande, y uno podría decir, yo le podía preguntar a usted ahorita, ¿usted rehúsa buscar esta salvación? Usted podría decir, claro que no, pero a veces, muchas veces con las actitudes negamos ciertas cosas, porque uno dice, muchas veces rehusamos esta salvación, y ¿sabe cómo se rehúsa? El no arrepentirnos de ciertas cosas. Nosotros tenemos que arrepentirnos cada día de ciertas cosas. Nosotros tenemos que venir. Yo le decía, o les hemos estado diciendo también en las clases, que el arrepentimiento no es venir y recibir a Cristo solamente, sino el arrepentimiento es un cambio de mente total. Ayer nos decían, o lo hemos puesto en otras maneras, es un atropellamiento de tal manera que las cosas ya no van a ser igual. Yo creo que en la vida de nosotros a veces pasan circunstancias que las cosas cambian radicalmente, nunca más vuelven a ser igual. Yo creo que en la vida de cada uno de nosotros han sucedido cosas en las que a uno lo dejan así como atónito, y uno dice, qué bárbaro, ¿agarraron las placas o qué pasó? ¿Por qué yo? O sea, nunca más pueden ser las cosas. A mí me tocó vivir una experiencia con un accidente terrible que me dejó algunas secuelas en cuanto a que las cosas nunca van a poder ser igual después de que sucedió eso. Pero después vino a mí Cristo y me dio una otra revolcada de tal manera que las cosas ya no están siendo igual. O sea, está peor todavía, porque digo, sé que tengo que avanzar cada día, sé que tengo que crecer, sé que tengo que estudiar, sé que tengo que buscarte, pero yo también sé que te amo cada día más, y que el día de hoy el Señor fue una bendición bien grande, y el día de mañana va a ser una bendición más grande que la del día de hoy. Y entonces que eso sea el Señor para nosotros, un cambio total. Y eso es el arrepentirse, un cambio de mente. El que de repente yo escucho gente que de repente vienen y dicen, yo era alcohólico, pero cuando recibí a Cristo, a partir de ese día, al otro día quise ir a tomar y ya no me dieron ganas, ya no pude. Hay gente que dice, lo dejé de la noche a la mañana. Y yo digo, wow, ¿y no le dan ganitas? No. Y uno empieza a preguntar, ¿verdad? Porque uno sabe que esas situaciones son difíciles, y entonces uno se da cuenta que el Señor está obrando en nosotros cada día arrepentimientos en muchas áreas. En ciertas áreas son rapiditas, en otras no. Dice Hebreos, segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 1.
Fíjese lo que pasa ahí, dice, pero debes saber, fíjese que mientras que lo ponen ahí, hoy ya lo pusimos, no, 2 Timoteo 3:1, fíjese que en estos tiempos se van a empezar, la iglesia está a punto de partir, nosotros tenemos que estar siendo preparados cada día, pero nosotros tenemos que estar buscando ciertas cosas. Primeramente al Señor, tenemos que estar buscando la llenura del Espíritu Santo, tenemos que estar buscando ser habilitados, ser capacitados. Yo creo que en todas las áreas estamos siendo trabajados. Por ejemplo, en el área de mañana que van a tener, por ejemplo, un cargo. Ay, hermano, ¿usted cree que eso va a ser habilitación para ir a lavar carros? Sí. Ahí sabe que se va a mover la unidad, la coinonía, la comunión, el conocernos, en muchas cosas se van a mover ahí. Nosotros vamos a ir a comer allá a Canadá, el pastor ahorita está comiendo por allá y todos estamos siendo trabajados. Y aún fíjese que cuando usted y yo estamos dormidos, estamos avanzando y está pasando el tiempo y ciertamente el Señor no tardará. Entonces dice ahí, pero debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. Y acuérdense que nosotros estamos en días finales, estamos en últimos días, estamos en situaciones bien difíciles. Y entonces nosotros estamos dándonos cuenta, ¿qué está pasando? ¿Por qué dice que en estos últimos días vendrán tiempos difíciles? Fíjese que estamos viendo un espíritu adverso. Uno puede leer aquí, digamos, para empezar, solamente el 3:2 y el 3:3 vamos a leer, pero si usted está apuntando puede leerlo hasta el versículo 8. Y nosotros nos damos cuenta que del verso 1 al verso 8 está hablando de 18 cosas. Está hablando del 666 espiritual que muchas veces la iglesia o los hermanos tienen y que se tienen que erradicar. Una de esas cosas sería, pero debes de saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles, porque los hombres serán amadores de sí mismos, avaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin temor, implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno. Y usted se va dando cuenta que es una lista de 18 situaciones las cuales la iglesia no las puede tener. Y yo le podría decir a usted, no, mire, eso es para los de allá afuera, no, nosotros yo creo que somos instruidos por medio de la palabra y nosotros tenemos que quitarnos ciertas cosas. Amén, de que en el sistema en el que nosotros vivimos se están abriendo muchas cosas bien tremendas. Una de esas cosas, para poner algún ejemplo, de las cosas que vendrán en los últimos tiempos o que serán tiempos difíciles, que habrá burladores, habrá ciertas cosas. Estábamos nosotros estudiando el domingo pasado, parece, en una de las clases, en donde yo les decía que qué tremendo que sacan una película de Noé, que por favor no la vaya a ver, en donde es una burla total, es una burla para nosotros que hemos creído en Jesús, es una burla para el cristianismo. Y es algo que no puede ser que nosotros estemos viendo que está pasando eso. Uno mira que alguien por ahí, les decía yo, de los musulmanes sube un mal video, un mal comentario y les cae una bomba a la ciudad entera. O les hacen alguna grosería a ese pueblo y olvídese, ellos no se quedan con nada. Y el cristiano vienen y últimamente se están mofando, se están burlando, está viendo burladores de estos últimos tiempos. Yo le decía que salió una película burlándose del arrebatamiento. Y es triste mirar esas situaciones. Yo no la fui a ver, yo fui un día al cine y pasaron los cortos. ¿Verdad que pasan cortos para que a ver si usted se convence y va a ver otra película? Y se estaban burlando del arrebatamiento. Yo digo, Dios mío, qué tremendo. O sea, son tiempos bien tremendos en los que usted y yo tenemos que estar alertas. Pero nosotros se rehúsan, mire, mucha gente rehúsa la salvación porque no quieren arrepentirse, porque hay estas cosas, estas 18 cosas que yo le digo que están aquí, en las que vienen tiempos. Mire, yo no quiero decirle esto. Este día le decía a mi esposo, ¿qué les ibas a decir que te pusiste bien rojo y no les quisiste decir? Y ve que dijo, no, mejor que el Señor se lo haga. Y yo digo, ¿qué? No, pero dime qué les ibas a decir. Y bueno, le saqué la sopa y como no está, pues le voy a decir. ¿Y sabe por qué se lo voy a decir? Porque de todas maneras, yo no había mirado una predicación de mi apóstol y estaba él predicando y yo dije, ay, eso sí que, yo creo que mi esposo no vio ese servicio en donde, y él estaba hablando de los selfies, ¿verdad? De las fotografías que se toman. Ajá, yo estaba diciendo, él estaba diciendo, él lo que iba a decir era, no se tome esas fotos. O sea, ¿cuál es el punto? ¿Cuál es el punto de hacer eso? Para que, mire, por ahí Juanito subió un comentario. Y yo iba a poner, no quiero ser así pero rara, pero iba a poner, oh, wow, y ese silencio indica que, ¿qué? O sea, yo también, ¿verdad? Iba a caer en el juego,
pero dije, no, a ver qué pasa. ¿Por qué? Porque ponen a alguien, estoy triste, ¿y qué pasó? ¿En qué te puedo ayudar? Háblame, nos vemos. Y uno dice así como 18 comentarios juntos. Y entonces estaban platicando ayer con Juanito, ¿no está Juanito? No, ¿verdad? Qué bueno que no está. No, anda dando clases. Y entonces él me decía, ¿cómo ve si pongo esto? Y yo decía, híjole, va a ser un piedrazo así en la frente. Le digo, pero en eso estaba yo escuchando al apóstol Sergio en esta tarde, y entonces él estaba hablando. Ahora entiendo que nos encontramos a un apóstol por ahí, no sé a dónde fuimos, y dijeron, yo me quisiera tomar una foto, pero como escuché la predicación del apóstol Sergio, no me la va a tomar. Dijeron, y decía, pero ¿por qué? ¿Qué predicación? O sea, qué raro. Y estando escuchando ahora, y yo de verdad que ayer yo no vi no vi, por eso lo voy a decir, porque yo no vi que alguien haya ido y foto, ¿verdad que no? Entonces el apóstol estaba hablando, y el pastor lo que iba a decir ese día es que no se tome esas fotos. ¿Cuál es el punto? ¿Qué es lo que quiere que le digan? ¿Qué es lo que quiere que le vean? ¿Qué es lo que espera usted? Es como aquel que se toma unas fotos y que de veras que no quiero ser tan cruel, y ya creo que a Betty en el callejón de los patados dice alguien por ahí, ¿verdad? Es como que yo le dijera, mire, las parejas dicen, las parejas de los jóvenes, te celo porque te quiero. No lo celas porque lo quieres. Lo celas, ¿sabes por qué lo celas? Porque tienes la autoestima baja y porque no le tienes confianza, y por eso le andas buscando a donde no le tienes buscar, le andas buscando en los textos, le andas buscando la pista, le andas buscando todo. ¿Por qué? Porque hay un problema. Hay un problema en el que tienes la autoestima tan baja que necesitas estar, y dices, es que te quiero, y es que te quiero. No, yo digo eso no. El amor de una pareja o una pareja tiene que estar fundado en la confianza, ¿verdad? Tiene que tener un fundamento. Sí. Pero de repente uno, hablando de lo que puso Juanito, si alguien no lo vio se lo voy a decir, que hay un síndrome según ellos, ¿verdad? Hay un síndrome según ellos, y el síndrome se llama selfitis, parece que así se llama, ¿verdad? Y entonces ellos dicen que eso es porque tienen el autoestima baja, tan baja que lo ponen y que le van a poner, no, mira qué guapa, y entonces empieza a subir como el ego. Entonces yo le estoy diciendo eso porque pues aquí entró, ni modo que no se lo diga, ¿verdad? Dice el 2, porque los hombres serán amadores de sí mismos, avaros, jactanciosos. Mire, yo no me voy es que le tengo que decir, porque si su pastor no se lo dice, pues yo se lo tengo que decir. Yo sin maquillaje no tiene idea cómo me veo. De verdad. Yo para mí, yo misma me quito todo el maquillaje y hasta mis hijas dicen, no, y entonces, yo así se lo digo, estoy hablando de mí. Y de repente uno de mujer, Cristina, hay de repente unos días que decía el pastor que teníamos nosotros, parece jícama sin chile, ¿verdad? Échese algo, decían ellos. Hay iglesias en las que no les dejan poner nada. Pero hay veces en las que yo me acerco con algunas hermanas y yo le digo como que te faltó algo, ¿no? Entonces, ay, que me levanté tarde o etcétera, lo que sea. Pero fíjese, alguien pone una fotografía de una persona que estamos acostumbrados, pues un poquito de maquillaje, porque también yo no le digo que toda la hojalatería y pintura, ¿verdad? Pero un poquito. Y entonces, y le ponen la foto y de repente uno dice, se ve feo. Yo sinceramente le digo, te ves mal. Yo le digo de mí, yo me veo mal, se ve feo. Pero entonces, ay, te ves hermosa y esto y lo otro, digo, mejor no diga nada. Porque no, o sea, nosotros tenemos que ser o bien honestos o charas y chitos decían, ay, quédese callado. Porque mire, de verdad, si yo le digo de mí, que yo digo, no hombre, usted ni se le ocurra llegar temprano o llegar sin avisar porque no se lo recomiendo mucho. Pero entonces uno se da cuenta, una vez yo fui ahí con algunas hermanas y ya, creo que aquí está Mayrita, fue Mayra, y me dice, Mayra, ay hermana, que me desencantó. Y le digo, ¿por qué? Y dice, porque yo creí que yo pensé, y le digo, no, y ella estaba viendo que estaba poniendo ciertas cosas y decía, y digo, pues sí es cierto, de repente uno está acostumbrado a verlas bien bellas, a ustedes aquí en la iglesia, bien bonitas, pero usted se quita 1 kilo de las cosas que nos ponemos y cambian mucho las cosas, de verdad. Pero entonces yo no digo que esté mal, sino que digo que yo a veces le digo a mi hija, no te eches tantas cosas, o sea, si no, porque de repente no te vas a poder aparecer, o luego dice mi hija, están nadando, tienen clases de natación y están nadando y no pueden meter así en la cara porque se les va a bajar todo lo que tienen. Es una cosa, jovencita no necesita prácticamente nada uno, porque ya te está rayando ahí a más los 40 y uno dice, ponte algo porque si no me espantas. Y entonces, pero uno se da cuenta, mire, que están pasando ciertas cosas. Hablando ya, regresando un poquito al tema y regresando a esta cita,
Nosotros somos amadores de nosotros mismos antes, más de nosotros que de Dios. Amamos las cosas, abrazamos las bendiciones y soltamos al Dios que bendice. Abrazamos más al carro, más a la computadora, más al teléfono, más a muchas cosas, cuando tenemos que abrazar a aquel que bendice todo el tiempo. Estamos nosotros viviendo, y hasta me dio pena, yo no sé, calor, y me dio de todo, porque digo, híjole, esa rato como yo, para acá y fuera. Y entonces uno se da como uno se da cuenta que están pasando, mire, estamos viviendo en un tiempo de mucho consumismo, de muchísimas cosas. Estamos viviendo un tiempo en el cual nosotros decimos, ¿qué vamos a hacer si nos estamos haciendo avaros en muchas cosas, en muchas situaciones? A nivel iglesia no es porque nosotros estemos diciendo no podemos pagar o no podemos hacer esto. Gracias a Dios, fíjese que Dios es bueno y Él respalda su palabra, Él respalda su obra. Vienen siervos y usted sabe que no le podemos decir gracias a Dios, ¿verdad? Dice la palabra que el obrero es digno de su salario. Y tampoco le vamos a dar $20, ni 30, ni 40, ni 100, ni 200, ni le voy a decir cuánto. Si quisiera saber, ni le voy a decir. Pero una de las vacunas para lo que es la avaricia es el dar. El que nosotros nos despojemos todo el tiempo. De que de repente a nosotros nos inviten por ahí a Juanita y que se lleve, no a Juanita, la señora, sino a Juanita, la playa. Y que usted se lleve unos 2, 3 sodas, ¿verdad? Y que usted se nos vaya quitando ciertas cosas. Habla de ahí también en el verso 2, dice que habrá jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, y uno dice, ouch. Yo misma soy desobediente a veces a mis padres, a veces mi papá hasta que me habla y me regaña y me dice, háblame, porque si no me hablas yo estoy pensando, yo digo, desobediencia, ingratos, irreverentes, sin amor, implacables. Entonces uno se va a dar cuenta en el verso 1 que dice, pero debes de saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. Está hablando tiempos difíciles porque mira, nosotros tenemos que guardar un balance. Yo sinceramente yo no es que lo venga a regañar, ni es que le venga a decir muchas cosas. Yo tengo Facebook y tengo también Twitter y tengo un montón de cosas que a veces o subo cosas para que se ría o no subo. Yo conseguí un libro, por ahí también le puse un libro, yo conseguí un libro así de grueso que dice por fin, ¿verdad? Un libro para que puedan entender a las mujeres, y le digo a mi esposo, ya te lo compré, y no, le daba risa, o de repente cosas así que le saquen de repente una sonrisa, ¿verdad? O la manera a veces de escribir que le decía yo del puerquito. Muchos decían, ¿qué con el puerquito? Era un puerquito, es un puerquito que tiene un caso y tiene una lámpara de esas, y entonces le dice, genio, hazme caso, pero lo pone con Z, no lo pone con S, y entonces el genio lo echa al caso. Y entonces, ¿por qué? Digamos que ahí lo chistoso era, fíjese cómo escribe, ¿verdad? Porque a veces ponen, bueno, ¿con qué le digo? Y a veces uno dice, híjoles, qué barbaridad. Pero de repente, yo no le digo, mire, no haga esto, no haga aquello. Nos decía el apóstol, si usted tiene un Facebook, cerciórese que verdaderamente se va a ir, porque si no se va, esto que está ahí son los archivos de los que los primeros que van a ir a buscar. Y uno se da cuenta que pasan muchas cosas. Mire, usted se mete de repente en una página, mucho en una página, y eso saben qué es lo que le gusta, y todos los comerciales que le van a meter es precisamente de lo que usted siempre está buscando. O sea, se están dando cuenta que le están siguiendo la pista, saben qué le gusta, qué no le gusta, dónde va, qué usa, qué no usa, qué tiendas frecuenta, un montón de cosas. Entonces nos están conociendo por lo mismo, por las cosas mismas que nosotros ponemos. Entonces uno se da cuenta de aquí hasta el versículo 8 que le decía, que hay 18 cosas. 666 es por 3, 18, número de la bestia, que está operando ese espíritu desde ya. No es necesario que usted lo esté mirando, sino va a empezar a operar en estos últimos tiempos. Pero vamos a ver ahí en Filipenses capítulo 2, verso 5, qué es lo que pasa. ¿Ya se durmió? No se duerma, no se enoje tampoco, no se vaya a enojar. Fuera, dicen ahí. Filipenses 2:5, ya lo tiene, ok, dice, haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. Y dice que uno mira en el verso 8, sáltese hasta el verso 8, ¿cuál actitud? ¿Cuál fue la actitud que hubo ahí? Entonces yo se lo voy a leer el 5 y después vamos a leer el 8. Dice, haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús,
y dice, y hallándose en forma de hombre, dice, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Fíjese que uno se da cuenta, uno se queda pensando, ¿cómo se humilló? ¿Qué fue lo que pasó? Y uno dice, ¿cómo me puedo humillar yo? ¿Cómo puedo yo cambiar? ¿Cómo pueden mis actitudes cambiar? Y uno se da cuenta ahí, en este mismo versículo, cómo se humilló haciéndose obediente. Nosotros muchas veces no somos obedientes a la palabra. Muchas veces, fíjese que nosotros, usted y yo, sabemos hacer lo bueno. Sí sabemos hacer lo bueno, pero el problema es que como no lo hacemos, después dice la Escritura que aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es considerado pecado. Entonces, de que sabemos hacer lo bueno, pero entonces fíjese que dice el verso 6 de Filipenses. Dice, bueno, vamos a leer desde el 5. Haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, nosotros podemos darnos cuenta que el Señor hizo un sacrificio grande, hizo un sacrificio el cual tal vez no lo tenía que hacer. Tal vez uno se pone a pensar y uno dice, pues solamente fue a la cruz del Calvario. No es que solamente, sino es una doctrina, es una enseñanza grande, se llama la doctrina del holocausto, y uno se da cuenta que Él nos ahorró un viaje. Él fue a hacer un viaje al infierno, y ese viaje, fíjese que nos tocaba a usted y a nosotros. Y dice la Escritura que ni aún las puertas del infierno, dice la Escritura, prevalecerán en contra de la iglesia. Entonces uno se da cuenta que fuimos rescatados de una manera extraordinaria. Y entonces nos damos cuenta que nuestro Señor Jesucristo no tenía que ser humillado, pero se humilló a sí mismo, dice la Escritura, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Nosotros nos dicen por ahí, tome su cruz y muera, y uno dice, sí, toma la cruz, pero para que muera va a estar difícil. Se cuelga y se descuelga, en vez de poner clavos puso ganchos. Y usted ya sabe, ya se cuelga y se va a descolgar, porque si estuviera clavado no se descolgaba. Y entonces o una de dos, o tiene colgadas las manos y descolgadas los pies y está pateando y no se quiere morir. Y uno dice, yo necesito morir al yo, necesito morir a las voluntades, necesito morir a muchas otras cosas. Dice Hebreos capítulo 2, verso 5. Fíjese qué tremendo, qué gran privilegio nos dio el Señor. Dice, porque no sujetó a los ángeles al mundo venidero acerca del cual estamos hablando. Fíjese que ocurrió algo ahí bien tremendo. Lo que ocurrió fue que los ángeles, fíjese que no tuvieron una oportunidad la cual tenemos nosotros. Ellos no tuvieron la oportunidad que tenemos nosotros. Y podemos leer que en Hebreos capítulo 2, verso 16, dice, porque ciertamente no ayudó a los ángeles, sino que ayuda. Fíjese qué dice, qué tremendo dice Hebreos 2:16. Yo necesito que lo lea y le pongamos un poquito de atención de quiénes somos nosotros, quién está ahora a la diestra del Padre, qué estaba antes, por qué nosotros no hubiésemos podido entrar, pero sin empujones. Dice, porque ciertamente no ayuda a los ángeles, sino que ayuda a la descendencia de Abraham. Acuérdense que usted y yo somos descendencia de Abraham, ¿cierto? Entonces uno se da cuenta que no hubo ayuda para los ángeles. Uno se da cuenta que hubo una ayuda para nosotros, que somos una descendencia del Padre Abraham, y eso es solamente por la fe. El que usted y yo hayamos creído, el que usted y yo lo confesemos con la boca, el que usted y yo creamos que Cristo fue a la cruz del Calvario, que murió, que resucitó al tercer día, que bajó a las profundidades más bajas y que nos dio un nombre, nos hizo un pueblo. Dice la Escritura que somos real sacerdocio, pueblo adquirido, nación santa. Entonces el Señor nos ha dado tantas cosas. Y fíjese que si usted lee un poquito, conoce un poquito la Escritura y se da cuenta que nosotros fuimos hechos un poquito menor que los ángeles, ¿por qué nosotros teníamos que ayudarnos? ¿Por qué el Señor tendría que acordarse de nosotros? Y dice la Escritura que no ayudó a los ángeles, sino que ayuda a la descendencia de Abraham. Entonces que nosotros podamos cada día buscarle y decirle al Señor, gracias Padre, porque nos dices esta oportunidad tan grande, y aún fíjense, más grande la oportunidad que nosotros vamos a poder juzgar a los ángeles.
O sea, es algo en lo que nosotros mismos, si no hemos aprendido en este tiempo a resolver situaciones, le predicaba la vez pasada, a resolver situaciones entre nosotros mismos, como pues vamos a poder resolver otras situaciones más difíciles. Amén. Eso es lo que dice 1 Corintios capítulo 6 verso 3. Dice, ¿no sabéis? Fíjese que dice ahí, qué tremendo. Dice, ¿no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Cuanto más asuntos de esta vida. O sea que nosotros, si no se ayudó a los ángeles, sino que la ayuda vino para nosotros que somos los descendientes de Abraham. Y que nosotros mismos, por eso dice, ¿no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? O sea, sí sabemos, si no sabíamos se acaba de enterar. Y dice, cuanto más asuntos de esta vida. Entonces nosotros nos podemos dar cuenta, si le leo yo otras versiones, dice Deuteronomio capítulo 33, verso 2. Fíjese lo que estaba a la diestra y lo que está ahora a la diestra, lo cual nosotros tenemos ese gran privilegio. Dice, con las siguientes palabras, dice esta versión, con las siguientes palabras, nuestro Dios viene del monte Sinaí, su luz nos llega desde Edom, desde los montes de Parán avanza el brillo de su presencia y llega hasta Meriba en Cades, trae fuego en su mano derecha y viene con miles de bravos guerreros. Dice otra versión, ha venido Jehová del Sinaí, para ellos desde Seir se ha levantado, ha iluminado desde el monte Parán, con él las miriadas de Cades, ley de fuego en su diestra para ellos. Mire que había una ley y había unos ángeles bravos guerreros, dice ahí, que no tenían una ley que cumplir, se tenía que cumplir algo y no había misericordia. Uno mira a alguien, uno escucha de repente o usa uno esa palabra de bien bravo, uno dice no es enojado. Yo para mí estar bravo no es nada más así como enojadito, ¿verdad? O estar irritadito, el bravo es bravo. Y uno dice, y uno mira esa versión y es una tremenda, uno se da cuenta lo que había ahí y lo que uno se da cuenta que ahora lo que hizo el Señor y por cual Él está a la diestra del Padre, tenemos gran privilegio nosotros. Para ir terminando, fíjense que yo le voy a leer una bendición que Moisés dejó a su pueblo antes de morir, y la cual hay más de alguno que quieren regresar a la ley, pero yo digo qué tremendo el de repente desconocer un poquito. Deuteronomio capítulo 33 verso 1. Y yo sinceramente con esta bendición yo digo qué tremendo que lo que está sucediendo ahorita allá en el Medio Oriente, como se están acomodando las cosas, lo que le viene a Israel, viene la semana 70 de Daniel, o lo que es conocido también como la angustia de Jacob. Por ahí mis alumnos tienen una gran tarea, además les vale que se vayan aplicando. Y entonces uno se da cuenta, dice 33:1. Dice, esta es la bendición con la que Moisés, hombre de Dios, bendijo a los hijos de Israel antes de morir. Fíjese qué bendición. Dice, en verdad, Él ama al pueblo, todos sus santos están en tu mano y siguen en tus pasos, todos reciben de tus palabras. Una ley nos prescribió Moisés, una herencia para la asamblea de Jacob. Pero fíjese que uno se da cuenta aquí que es una bendición en la que Él les da, pero está promulgada solamente con la ley. O sea, Él los bendice conforme a la ley. Dice, esta es la bendición con la que Moisés, hombre de Dios, bendijo a los hijos de Israel antes de morir. Dice, en verdad, Él ama, ¿no? ¿Qué dice el 2? ¿Si alguien lo tiene por ahí? Dijo, el Señor vino del Sinaí y les esclareció desde el Seir, resplandeció desde el monte Parán y vino en medio de 10 millares de santos y a su diestra había fulgor. En verdad Él ama al pueblo. O sea, mire, la bendición que Él les da, si usted lo lee en casa y usted le pone un poquito de atención, la bendición que Él les da es esa bendición en la que nosotros, gracias a Dios que no nos tocó, nosotros somos bendecidos por la simiente de Abraham, nosotros somos bendecidos por el padre Abraham, no por esta bendición. Y uno se da cuenta que aquí se les deja una ley. En el 4 dice, una ley nos prescribió Moisés, una herencia para la asamblea de Jacob. Esto es una ley, ellos están esperando a su Mesías, están esperando una buena soga que se les va a dar y que nosotros no vamos a estar. Nosotros que hemos creído, no es para nosotros esto lo que nosotros hemos creído, los que hemos abrazado, no nos soltamos, no nos soltaremos de la esperanza. Yo creo que
que Cristo viene y que si aún con todo y esto nosotros no hemos como que un poquito pensado que es el gran privilegio que se nos dio, yo creo que es tiempo de parar y hacer un poquito memoria y poder reiniciar, ¿verdad?, en las cosas que no hemos reiniciado. Este año mucha gente empezó diciendo ya voy a orar, ya voy a leer, ya me voy a congregar, ya voy a servir, ya en serio voy a ir a la iglesia, y resulta que ya van 6 meses y todavía más de alguno no se ha puesto, no hemos sido diligentes en muchas cosas, amén. Entonces el tema yo le dije que se llamaba ¿cómo escaparemos?, pero como que cambiándole un poquito, más bien sería cómo que ya escapamos. En realidad nosotros ya escapamos si sabemos ser obedientes, porque yo creo que el Señor nos ha dado esa gran oportunidad. Y dice Hechos, para ir terminando, y se pone de pie, Hechos capítulo 7, versos 56. Estamos verdaderamente de pie por la gracia y por la misericordia del Señor. Y dice Hechos 7:56, y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios. Y yo de verdad que le agradezco tanto a Dios por darnos esta oportunidad y poder haber cumplido la ley y haber hecho ese sacrificio tan grande, la cual no se hubiese podido. Dice, y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios. Esto lo estaba diciendo Esteban cuando estaba siendo muerto, y cuando después de eso, si usted lo lee, arremeten aún todavía más contra él, lo sacan y lo apedrean y lo matan, le quitan el manto y van y se lo tiran a los pies de Pablo. Y el otro como que bien tremendo, después capítulos más adelante Pablo expresa que él estuvo ahí, fue testigo de lo que pasó ahí. Y el decirle a un judío, pero a un judío real, no a un clon, de repente hay quienes, qué barbaridad, quieren judaizar ciertas cosas o meter el judaísmo en la iglesia, no se puede. Si tal vez esa es la bendición que ellos quieren, la que dio Moisés para ellos, pues déjenme decirle que yo quiero la bendición que el Señor nos dejó y lo que Él hizo. Amén. Amén. Vamos a orar, cierre sus ojitos. Gracias, Padre. Digámosle al Señor en esta tarde: ayúdanos, Padre, a poder ser diligentes, a poder escuchar tu buena palabra, a que no descuidemos. Mire, yo le insto a que usted cuide y no descuide una salvación tan grande, un precio grande que se pagó, un precio lo cual no se hubiese podido pagar con ningún cordero, con ningún palomino, con nada, porque tenía que ser un sacrificio de un cordero perfecto. Y tenía que cumplirse la ley tal cual, y entonces no podemos nosotros descuidar. Cierre sus ojos, dígale al Señor: Padre, ayúdanos, Señor amado, a poder ser diligentes, a poder tener, Señor amado, las fuerzas para poder seguir adelante. Acuérdate que es un tiempo muy corto, acuérdate que el tiempo se ha cortado, pero que dice la Escritura que este tiempo lo miraremos así como un espejo que se ve nubladamente y que después verdaderamente le podremos mirar cara a cara. Gracias te damos, Señor amado, en esta tarde por este privilegio, Señor amado. Yo te pido que sea tu palabra, Señor, la que quede, Padre, en los corazones de nosotros, que sea tu palabra, Señor, que quede plasmada, Señor, en la mente de nosotros, Señor, y que podamos agradecer, Señor, y que podamos verdaderamente abrazar esta salvación y cuidarla, Señor amado, y que nos ayude sobre todo, Señor, a que haya obediencia en nosotros, Señor, así como tú fuiste obediente, Señor, hasta la muerte y muerte de cruz, Señor, así como tú fuiste a la cruz del Calvario, así como, Señor amado, tú cumpliste, Señor, la ley, Señor, que no se podía cumplir, en donde no podíamos nosotros entrar, en donde era un pueblo solamente, Señor amado, el cual se tenía, Señor amado, que poder entrar de esa manera, Señor. Padre, gracias porque nos has dado entrada al Padre, Señor. Gracias por ese espíritu de adopción, por el cual dice tu palabra, Señor, que podemos nosotros clamar: Abba, Padre. Y gracias, Señor amado. Gracias, Señor bendito. ¿Cómo no agradecerte tanto favor, Señor? A tus manos, con tu corazón dispuesto. Dile gracias, Señor, por ese sacrificio. Perdón, Padre, por las irreverencias. Perdón porque tal vez hemos sido un pueblo, Señor, mal enseñado. Tal vez, Señor amado, porque hemos hecho las cosas locamente, Padre. Queremos entrar, Señor amado.
parar aquí a Everett como a las 11 o 12 de la noche. Amén. Así que las clases del día domingo están canceladas porque no vamos a dejar dormir. Si usted no va a